Buenos días, buenos días. Comenzamos entonces la transmisión tradicional del Derech Hashem, y como ya es tradicional, ustedes saben, me tienen que dar unos pequeños instantes para hacer la transmisión. Entonces aquí tengo la cosa, compartir. ¿Dónde está? Aquí está, compartir. Entonces, comenzar con el segundo capítulo de la segunda sección. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿verdad? Y vamos a entrar en un tema que es tremendamente importante tener claro. Nos empieza ya a introducir algunos temas que tienen que ver con por qué las cosas pasan en el mundo como ocurren, digámoslo. ¿Ya? Que grandes fuentes Normalmente mucha gente cree en Dios, ¿eh? Lo que le empieza a generar el problema es una vez que lo empiezas a aterrizar a por qué pasan las cosas que pasan. Entonces ahí es donde la persona le da un poquito de cuáles son los cálculos. Él tiene una cierta idea de cómo deberían funcionar las cosas, de por qué deberían pasar y cómo deberían funcionar las cosas en el mundo. Y cuando de pronto se le genera una disonancia cognitiva entre las cosas que él espera que ocurrirían en el mundo y las cosas que propiamente tal ocurren, entonces en ese momento es que entra en etapa de colapso. ¿Eh? Entonces esa es la razón por la cual es muy importante empezar a entender de a poco, no es que, porque muchas veces estas cosas que tienen que ver, influencias, que tienen que ver con las cosas que pasan en el mundo y por qué pasan las cosas en el mundo y cómo te sientes al respecto, la verdad de la milanesa es que la mayoría de las veces es un problema emocional. O sea, es un problema emocional, es un problema que tiene que ver con tu relación con Dios, es un problema que tiene que ver con tu relación con el dolor y el sufrimiento. No toda la gente se relaciona con el dolor y el sufrimiento de la misma forma. No toda la gente se relaciona con los desafíos en la vida de la misma forma. No toda la gente se relaciona con Hashem de la misma forma. Y todos esos factores inciden profundamente en la interpretación de los hechos. ¿Qué grado de confianza en Hashem tiene o no tiene? El ejemplo que a mí me gusta traer, que yo creo que lo grafica muy bien, me pasó una vez, tuve una llamada por teléfono, esas que a uno no les gusta tener. Mi hija cuando tenía como 3 años, llamó por teléfono, ven, apúrate, se cayó de la escalera. Suena feo. ¿No? Y llegué a la casa y efectivamente era como una película gore, así, sangre por todos lados, terrible, etcétera, le salía sangre, etcétera. Baruch Hashem era la zona en la boca, no era la zona en la cabeza, entonces desde ya me pareció menos dramático. Y tenía un corte bastante profundo al interior del labio. ¿Ya? Entonces, era la Hani y tuve que llevarla a urgencia. Y cuando la llevé a urgencia, entonces ahí agarran al papá y hacen que el papá sea el verdugo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que tenían que ser puntos, hartos puntos bien profundos, y el papá es el que tiene que agarrarlo. Entonces la Hani, me acuerdo, esos ojos así que todavía quedaron grabados, como me miraba y me decía, que era como una traición. ¿Qué me estás haciendo, papá? Ahora, analicemos qué es lo que me estaba pasando a mí. Yo estaba muy angustiado. 2, obviamente que no quería que sufriera ella, pero eso es lo que había que hacer. Y si había que hacerlo, entonces yo le iba a tomar con los 2 brazos. La tomé con los brazos, gritaba de una forma desesperada, terrible, con esos ojos mirándome. Yo era el que le estaba haciendo aquellas cosas terribles. Sin embargo, cuando terminó, me acuerdo que estaba... terminó así como demasiado. Fue tan fuerte que se despertó. Ella llegó, se acercó y me dio un abrazo. Entonces la pregunta es, ¿por qué me dio un abrazo? No podemos decir que la razón por la cual me dio un abrazo fue porque entendió lo que hizo, porque justo está en una etapa de la edad que es como que tú le tratas de explicar a un niño. No, es abstracto, o sea, la vida de ella no es compleja. Correcto, es como le tratas de explicar a un niño de 3 años de por qué no se puede meter los dedos al enchufe y explicarle la electricidad. No va a entender. ¿Eh? Y en el fondo no podía entender lo que yo le había hecho. Pero después de lo que pasó, igual se acercó. Entonces, hay muchas interpretaciones, pero yo creo que una es muy real, es porque ella entendía la relación conmigo. No sé lo que me hiciste y me dolió, me cargó. Pero tengo confianza en que tú eres mi papá. Y que hasta este momento en la vida
Lo único que estás dedicado es a hacerme bien. Entonces, si me he hecho bien en la vida, voy a tomar eso como un mensaje y lo voy a aprender. Sin embargo, te das cuenta de que si tú no tienes esa relación, vas a sospechar hasta la última instancia lo que te hicieron. Eso te va demostrando que muchas veces, cómo tú interpretas las cosas que pasan, no tiene tanto que ver si no hay una explicación. Perfectamente, imagínate que no fuera ahora la Hani, fuera un tercero, tú agarras una tercera, llegué y le pegáis un combo. Después que le pegáis un combo, decís, mira, lo que pasa es que tenía que pegarte un combo porque, etcétera, etcétera, etcétera. No le vas a creer. Entonces, el problema es cómo tú interpretas. No que no hay explicaciones, sino que tenemos problemas emocionales para aceptar las explicaciones. Así que ahora vamos a los saludos. Eli, Geraldine, Yada, Maurice, Fanny, Dan, bienvenidos a todos. Entonces, comenzamos con este tipo de temas, y eso es lo que tenemos. Bemikre Yamina Enoshi Beolamase. Los sucesos, los eventos que le ocurren a la especie humana en este mundo. Entonces vamos a empezar ya a ingresarnos en los temas, ya como está hablando. El segundo capítulo ya empieza a hablar sobre, como está hablando, los temas de la Ashgaha. Eso fue lo que vimos la vez pasada. Ashgaha Klalit, Ashgaha Pratit. Esos fueron los dos conceptos más importantes que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a empezar a ver sobre cuáles son las políticas, cuál es la lógica que hay detrás de las políticas de las cosas que nos pasan en la vida. Entonces dice el Ramjal en la primera Simán Aleph, dice lo siguiente. Ya te he explicado, ya debería estar completamente establecido a esta altura del partido, que una persona fue puesto a este mundo con el objetivo de entregarle el máximo bien. Ojalá nosotros meditáramos sobre eso, incorporáramos sobre eso y también nos ayudaría a entender muchas cosas en la vida. ¿Cuál es el máximo bien? De Veikut Bashem, apegarse a Hashem. ¿Dónde? En el Olama Va, no en el Olama Se. El mundo por venir. Es decir, y el objetivo es llegar al descanso en el Olama Va. ¿Qué quiere decir el descanso en el Olama Va? Quiere decir un estado de completitud y de perfección. Cuando tú llegas a un estado de completitud por semejanza a Hashem, te hace semejante a Él, entonces una vez que te hace semejante a Él, está en un estado de completitud y de descanso. ¿Ya? Omnam Gosra Jochma Eliona. Sin embargo, ya fue decretado, y lo explicamos un minuto también, que para poder llegar a esa etapa del mundo, una persona tiene que pasar por este mundo es un pasadizo, este mundo es un corredor, este mundo es un lugar donde nosotros tenemos que ir a tomar decisiones. Tratamos de pasarlo lo mejor posible en este mundo, por supuesto, no hay un tema de que lo pasemos mal, pero hay que no perderse la perspectiva. Esto es simplemente transiente, pasa rápido, es para tomar las decisiones. Esa fue la decisión, ¿para qué? Para que nosotros tomemos nuestras decisiones lo mejor posible y nos autocreamos. Este mundo, sigue el Ramjal, fue restringido, fue gobernado por las leyes de la naturaleza. Dice, y a partir de eso una persona tiene la posibilidad. Ya, el antisemitismo funcionó y ya se cortó ahora la transmisión. A ver qué pasa. ¿Tienes problemas de condación? No debería. Espero que se conecte. Con respecto a tu hija, cuando tú piensas en una cosa mucho más permanente y de largo plazo, un hijo tiene una enfermedad severa, digamos. Correcto. No tiene, como que tú no le ves mejoría, y físicamente o médicamente no tiene mejoría, y que probablemente tenga una vida no corta. Terrible. Entonces ahí uno se cuestiona muchas veces. Por supuesto. Porque es distinto, claro, el caso de tu hija, afortunadamente, porque eso no pasó nada, en el fondo. ¿Está conectado? ¿Funciona? Porque aquí según me está diciendo que está desconectado. Sí, ya volvimos. Aquí, bueno, me alegro. Aquí todavía me dice que estamos desconectados en el sistema. Ok, ya, me alegro. Entonces, sí, aquí está haciendo la pregunta de qué es lo que pasa cuando tú tienes una situación más permanente. Entonces, evidentemente, las mismas reglas se aplican. Pero es mucho más difícil. Es sin duda que el desafío emocional para nosotros es mucho más grande. Y uno de los pensamientos, yo creo que son fundamentales para poder superar esos desafíos. Son muchos, pero uno de ellos, primero que nada, entender que esta es una perspectiva eterna.
Nosotros estamos atrapados en el Olam Hazé. Entonces, es como, hay un libro que se llama el Gesher HaChaim, dice, mira, imagínate una discusión teórica que deberían tener dos fetos al interior del estómago de su madre. Entonces uno le dice, mira, cuando vamos a salir de este mundo, vamos a salir de esta cosa que es todo apretado, así, etc. Dice, no, mira, vamos a llegar al mundo por venir. Vamos, de repente, ¿sabéis qué me dijeron? Un día vamos a salir de acá y vamos a ir a un mundo gigante, y hay colores, y hay animales, y hay cosas, etc. Entonces el otro hermano lo mira y dice, ¿dónde la viste? No, tenés que ser realista. Hasta que nace. Entonces, es equivalente a nuestra circunstancia. Entonces, una de las perspectivas que hay que tratar de tomar esta cosa es la perspectiva eterna. Hashem no está maximizando, está tratando de maximizar tu beneficio en este mundo. Pero los cálculos trascienden tus cálculos por lejos, de la misma forma que la historia de la Hani estaba contando. El punto de la historia de la Hani que estoy contando es que el punto fundamental es que es entender la confianza detrás de ti, a pesar de que no entiendes. Ese es el punto. Cuando tú entiendes la relación, cuando tú entiendes con quién tienes una historia que te ha hecho vivir hasta este momento, que te ha dado toda la comida, que te permite respirar, que te tiene hasta este momento, mírate este momento, autopercíbete y date cuenta que hasta este momento has llegado. En este momento, olvídate tu situación de vida. Piensa, ¿estás con algún problema ahora? Ahora. La mayoría de nosotros no. Claro, yo voy en el caso de una persona que sí está permanentemente con problemas. Correcto. Entonces, a esa persona que está permanentemente con problemas es más difícil, pero las reglas se aplican igual. ¿No? Pero por eso te digo, hay que ir de a poco, porque la mayoría de los problemas acá no son de índole teórica. ¡Hay respuesta! Lo que pasa es que es difícil. ¿Ya? Ok. Bienvenida, Fanny, Miriam, Ruti, Paulina. Ok, entonces, tenemos el orden de este mundo y tienes que entender entonces que este mundo fuiste preparado para ser mandado al Olam Abba, que es el objetivo y es el apego a Dios. ¿Ya? Ahora, dijimos, y lo vamos a seguir en el inciso 2, dice, el mundo se tiene que mirar desde dos sistemas. El sistema mundo, el sistema klal y el sistema individuo. Entonces, por ejemplo, el concepto de Moshiach, que llega el Mesías, es un concepto que se aplica en general más desde un punto de vista klali, general, que desde un punto de vista individual. Mucha gente dice, queremos Mesías, pero lo está haciendo de una perspectiva tal vez equivocada. ¿Por qué lo está haciendo de una perspectiva equivocada? Porque la razón por la cual lo está pidiendo es porque esta persona tiene ciertos dolores en el mundo, está sufriendo, etcétera, etcétera, entonces quiere que llegue Mesías para dejar de sufrir. ¿Eh? Hay un cierto tipo de gente que lo piensa así. Entonces esa perspectiva, en el fondo, está bien, es bueno querer Mesías por la razón que sea, en general nosotros decimos, somos prácticos en ese sentido, toma las decisiones y cree las cosas correctas, independiente que no sea por las buenas motivaciones, porque algún día llegue a las buenas motivaciones, es mejor que no. ¿Ya? Pero desde un punto de vista personal, no te conviene que llegue Mesías. Nosotros sabemos que el momento que llegue Mesías, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De repente va a llegar un gran líder judío y todas las naciones van a decir, chuta, tenían razón, los antisemitas van a desaparecer, va a estar estudiando Torah y va a estar, tienes toda razón, etc. Y va a ser, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a transformar en una realidad donde el desafío de poder tomar las decisiones correctas y de hacer lo correcto del mundo va básicamente a desaparecer. Y va a ir increciendo cada vez más, se va a hacer más fácil hacer lo correcto. Va a ser obvio, va a ser evidente. El Midrash dice en un minuto que es como que las frutas de los árboles te van a decir, en Shabbat vaya a tomar una manzana del árbol que no se puede hacer, y la manzana te va a decir, no, en Shabbat. No sé si eso es literal, normalmente cuando los Midrashim son así, no tenemos que tomarlo literal. Lo que quiere decir es que la realidad va a ser tan evidentemente que lo correcto es hacer lo que la Torah te dice, que en ese momento no va a ser casi que no va a tener Yetzer Hara. Entonces, desde un punto de vista personal, no te conviene eso. Desde un punto de vista personal, tú estás en este mundo
para tomar decisiones, a través de tus decisiones autoconstruirte, y a través de eso ser quien tú eres para recibir el premio, como dijo aquel Ramjal en el Olam Haba. Entonces, en el fondo es un hok. Pedir por la llegada de Mesías es casi como una ley que no podemos entender, casi. Tenemos que tener confianza, que Hashem dice, mira, tú no te preocupes. En términos generales existe otro concepto. Si una persona quiere cumplir una mitzvah y no la puede cumplir por algo que lo supera, pero él iba con toda la intención de hacerlo, entonces se considera como que lo hizo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, tú tienes todos los días, normalmente vas al minyan, y en el minyan o sea, vas a la sinagoga y hay minyan y se hace Kadish, y tú tienes que hacer Kadish porque se por tu papá, qué sé yo. Entonces, llegaste, hiciste todo tu esfuerzo, llegaste a la sinagoga, y ese día justo no hubo minyan. Se considera como que hiciste el Kadish. Si es que todas las circunstancias previsibles estaban en su lugar, y tú no las pudiste cumplir, entonces de la misma forma Mesías, nosotros decimos, mira, Hashem te dice, no te preocupes, yo quiero que el mundo llegue a su destinación y quiero la corrección del mundo completo, por lo tanto quiero que llegue Mesías. Desde un punto de vista personal, tal vez no te conviene. No te preocupes, no te voy a restar cosas por hacer lo correcto. Un segundito, voy a parar acá. Ok, entonces dice, tienes una circunstancia Ishi'i, dice el Ramjal, ese concepto, y tienes circunstancias Klali, dice. El punto de vista Ishi'i, individual, personal, significa que una persona está aquí para conseguir perfeccionamiento a través de sus decisiones y sus acciones. Y el Klali significa la corrección y la preparación del mundo entero para el Olam Haba. Es decir, el mundo es una espiral, es como me lo imagino como cuando estás en una licuadora. Todo el cosa se está moviendo como en una dirección. Eso es la humanidad. Y dentro de la humanidad están los cálculos que está ocurriendo con cada uno de los individuos al interior de la humanidad. A veces, lo que es conveniente para el individuo no es lo que es conveniente para el klal, para la generalidad. Entonces hay dos sistemas paralelos que están ocurriendo. ¿Ya? Dice, ahora, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Dice, el ser humano, la especie humana fue creada entonces con Yetzer Hara y Yetzer Tov. Y, por lo tanto, con Bejira, libre albedrío. Y no tiene nada que realmente le prevenga a través de eso obtener cosas positivas, perfeccionamiento, o a través de sus decisiones obtener cosas negativas. ¿Ya? Besofa Gilgul Tzerish Yeshi Yidgea Reaim. Dice, pero al final de cuentas, el mundo, el Olam Haba, estamos diciendo, un lugar donde vamos a estar en presencia de la divinidad, directamente. La divinidad es su presencia, no hay deficiencia. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los elementos de mal y de no perfección? No pueden estar ahí. Entonces significa que todas las decisiones negativas que una persona tiene, es como cuando sopleteas alguna vez algo, como que se quema, como todas las impurezas se tienen que desaparecer. Tienen que irse. Si la persona se define 100% a partir de sus impurezas, it's gone, se quema completo. Si una persona no se define a través de su impureza, entonces igual tiene que pasar por el soplete y se le va a quemar un conjunto de cosas, le va a doler, pero va a quedar. ¿Por qué? Porque en el Olam Haba, tanto a nivel individual como a nivel global, solamente puede haber cosas. No puede haber un mundo donde todavía haya gente que roba. Pues no sería el Olam Haba. Entonces, una persona que a través de su vida se ha definido como una persona que roba, ¿puede estar ahí? No, pero puede. Algo tiene que pasar con él. Obviamente que llega un minuto en que eso ni siquiera va a ser aplicable, pero alguien que se está definiendo en su ser como cosas que van en contra de la voluntad divina, que van en contra de la percepción divina, no pueden estar. ¿Y qué pasa con esa gente finalmente? Aquí lo vamos a explicar. Gone. Gone forever. It's gone forever. Puede ser medio doloroso. Dice, Veyikebutsu atovim beyasemehem klal echad. Entonces se tiene que recolectar todo lo puro, todo lo correcto, y se va a transformar en un solo klal. Es lo que se llama el Knesset Israel. Es la congregación. Es la sumatoria de todos los individuos como un cuerpo que hacen conforme la célula. Entonces tu cuerpo es una excelente mashal y una siguiente alegoría para decir lo que estamos describiendo acá.
tú estás compuesto por billones de células. Billones, impresionante. Y todas ellas constituyen un solo ser. Es verdad que el individuo tiene un ser y se mueren células y no se mueren células, etcétera, producen toxinas, no producen toxinas, lípidos, pero el ser total produce, ni una de tus células tiene conciencia, al menos lo que nosotros sabemos, y al menos conciencia como la tuya. Es la sumatoria de todas tus células, de todas tus neuronas y de todo tu ser que produce un fenómeno emergente que no estaba anteriormente. Entonces, de la misma forma, es Knesset Israel, es la sumatoria de todos nosotros, lo que se va a producir un fenómeno emergente del cual todas las células sacan el beneficio, porque nosotros sacamos beneficio. Todas mis células sacan beneficio a partir del fenómeno emergente que es mi conciencia. Porque yo a través de mi conciencia, por ejemplo, voy y trabajo y la tierra y ahora como una manzana. Y por el trabajo que y la manzana que yo produjo beneficia a todas mis células. Espero, ¿ya? Y no comer cosas que hacen mal, ¿ya? Entonces dice, y ese es el objetivo. En el klal es a la congregación completa, es la que está destinada para el Olam Abba, para recibir el bien. ¿Ya? Y ahora vamos al meollo del asunto de hoy. Dice, ¿cómo? Número 3. ¿Cómo el libre albedrío obliga a que haya posibilidades dentro de la especie humana para que sean tovim o raim, para que hagan lo correcto o hagan lo incorrecto? ¿Ya? Hu atzmo machriach efshelut se gam ken bemase kol ish me ishamin, dice. También forza, no solamente que esto ocurra a nivel de todos, sino estamos forzados a definirnos a nivel individual y a nivel general. Dice, necesito que me avisen si todavía se está transmitiendo, porque según el Facebook acá me está diciendo que no hay transmisión, así que si alguien me pudiera avisar por ahí por los mensajes, se lo agradecería. ¿Ya? Y es posible que haya algunos que sean buenos, proporcionalmente, y algunos malos. Dice, eso genera un impedimento. Es decir, si bien tú como individuo estás tomando decisiones, nosotros entendemos que la llegada por la cual no llega Mesías, por ejemplo, y el mundo no llega a su estado definitorio, ¿qué es lo que es? Es porque a nivel global no estamos lográndolo. ¿Ya? Eso es lo que proviene que entra. Kikebar, y esto también ocurre a nivel individual. Dice Kikebar, la mayoría de nosotros, entonces estamos compuestos de cosas buenas y de cosas negativas. No queda otro. Dice, ¿y qué es lo que uno podría pensar? Dice, mira, Hashem, ¿qué es lo que va a hacer? Tú tenés buenas cosas, la gente dice, pucha, pero si Dios me va a perdonar eso. Entonces, no tan así, ¿no? Dice, que Hashem le presta atención a algunas y no a las otras. Dice, dice, incluso que lo que está prestando atención es la mayoría, entonces no sería justo. Todo el punto de este mundo es que tienes que tomar decisiones de libre albedrío. Las decisiones de libre albedrío tienen efecto. ¿Ya? Y si esos efectos ocurren, entonces no puede ser que las cosas buenas tengan pago y las cosas malas no tengan pago. Todo tiene que tener pago. Incluso la mayoría. Pero por otro lado, algunos de ustedes se estarán preguntando lo que dice Maimónides. Maimónides en Hilchos Tshuva trae que una persona, ¿qué es lo que van a agarrar? Una persona la agarrar y decir, mira, ya vamos a ir contando, vamos a ir por la mayoría. Si tiene la mayoría de acciones buenas, es un tzadik. Si tiene la mayoría de las acciones malas, es un rashá. Y si está a promedio, está en la mitad, entonces es un beinoní. Entonces dice, es verdad, eso es lo que te da un estatus general sobre si clasificas o no. Si cuando te pasen el soplete, vayas a sobrevivir. Pero no quiere decir que al final no te van a pasar el soplete y te van a quemar las cosas negativas. Y eso, en estricto rigor, es una acción bondadosa de Hashem. Por un lado no se cumpliría en el estricto sentido de la justicia. Parece que ya estamos cortados. ¿Eh? No, sí, ahí está. Sí, ahí se ve. Ya, muchas gracias. Entonces, por un lado, sería injusto y no se cumpliría el estado de la justicia. Pero por otro lado, esto lo explica el Tomer de Borá, lo explica Rabbi Moshe Cordovero. Dice lo siguiente, dice, Kovesh
abonoteino, una unidad de Hashem que dice que Hashem conquista nuestros pecados, significa que todas las cosas negativas que nosotros hacemos, besar a Hashem, cuando no dejamos que nos definan en su mayoría, entonces no entran. Entonces no corresponde que una persona, no entren a las partes superiores, no corresponde que una persona lo castiguen. O sea, ¿cómo lo negativo tiene que ser temporal? Entonces ya, imagínate que una persona lo consigue durante 1 año, 100 años, pero después va a tener eternidad. Entonces Hashem dice, si yo pagara, como cancelara las cosas positivas con las cosas negativas, se van quemando una con otra, una con otra, una con otra. O sea, es que no te conviene. Es como que tenía ahí una perla o tenía ahí un diamante de chorro mil quilates y tenéis que pagar un parte. Entonces hagamos una cosa. Paguemos el parte con la perla. No, pues no te conviene. Entonces ella dice, no, ¿sabes lo que te voy a hacer? Paga el parte y te quedas con la perla. Claro, porque si no sería una compensación. Tú haces una cosa buena y compensas una cosa mala. Exactamente. Haces cosas malas permanentemente y te vas compensando con cosas buenas. Exactamente. Entonces eso es lo que muchas veces nosotros tendemos a creer. Mira, yo hago cosas positivas, cosas negativas, al final me da la... Dicen, tenéis que tener claro que no es así. Tenéis que tener claro de que las consecuencias de las cosas negativas te van a llegar. Así que la forma de corregir eso se llama teshuvá. Arrepiéntete. Tú te defines a través de tus decisiones. Corrígete. Toma las decisiones. Pero Hashem en un gesed que te está haciendo, no va a cancelar uno a uno. Eso es lo que está diciendo. A pesar de que tenga la mayoría de cosas buenas, no es que no le va a prestar atención a las cosas malas, porque dice, mira, la mayoría es buena, las cosas malas no. Al final, cuando estamos hablando de la mamá, todo se tiene que pagar. Entonces, si una persona quiere que no le lleguen las cosas negativas que hizo en la vida, no le queda otra que hacer teshuvá. Si no, va a tener que pasar a distintos procesos de purificación que son más dolorosos. ¿No? Dice, Kishurat adin notener shekola masim yukmalu. Dice, la letra de la ley, el sentido de la justicia, significa que todas las cosas tienen que ser pagadas, y como dijimos. ¿Por qué decidí esta política? Porque sería injusto que a ti te paguen las cosas malas con billones de dólares. Vamos a pagar un parte con un vale por $1 billón. No te conviene, no hay ningún valor de las mitzvot y de las cosas positivas que he hecho que se pueden pagar para pagarte las cosas negativas que son temporales y que se van a ir. Hen gedolim, hen ketanim, ya sean grandes, ya sean chicos. Hem arve, hem meat, ya sean muchos, ya sean pocos. Estamos hablando cualitativamente. Hay ciertos pecados que definen mucho más tu esencia, que tal vez nominalmente no son los más graves, pero si hablan de ciertas características de personalidad, si hablan de ciertas mezquindad de espíritu, entonces esos sí son más graves. Al quien gozla Jochma Elioná, por lo tanto, Hashem designó la sabiduría divina, que le jaleka gemul ben sahar ben leones, que en estrictos generales, tal como hay Olam Haba y Olam Asé, eso representa en el fondo dos modos temporales. No solamente que el Olam Haba es el lugar donde va a recibir el premio final y el Olam Asé es la preparación, sino que el Olam Asé es el lugar donde te dan premio y castigo, y en el Olam Haba es el lugar donde dan premio y castigo. Ahora, ¿qué premios y qué castigos se pagan en qué lugar? Va a depender de tu mayoría, de tu constitución. Si te defines como la mayoría positivo, entonces eso te deja un estatus de un tzadik. Y si la mayoría de ti se define como negativo, entonces tiene el estatus de un rasha. Entonces, dependiendo cuál es tu estatus general, ahora se va a definir dónde se paga qué. Política general, a pesar de que esto es el título global, te va a decir lo siguiente. Dice, si una persona se define a sí mismo como la mayoría de cosas negativas, lo aleino un rasha. Entonces ella dice, mira, tengo un problema, he hecho cosas positivas, he hecho cosas negativas. ¿Te has definido esencialmente como una persona negativa? ¿Te has definido como una persona negativa? Y por lo tanto, tengo un problema. No podéis clasificar allá, vas a consumirte. Pero has hecho cosas positivas. Por lo tanto, te las tengo que pagar igual, si no sería injusto. Pero como tú no te... Es como no te puedo... No puedo pagarte en el Olam Haba. ¿Tú por qué? Ahora ya no sirve suficiente, ya no es suficiente el ejemplo del diamante. ¿Es un problema? Tú te has definido como una persona que durante toda su vida no se dedicó a estudiar el sabor del whisky. Hay gente que son expertos en el whisky, qué sé yo, el vino, entonces, qué sé yo, frutoso y esto, etc. Entonces, como que lo describe, lo entiende muy bien, ¿ya? Entonces dicen, va a llegar el Olam Haba
va a ser puro vino. Y a ti no te gusta el vino. Entonces no te puedo pagar con algo que no te gusta. Entonces no te puedo pagar con algo que no te gusta. Entonces, no te puedo pagar. Tú te desarrollaste que te gustan los, qué sé yo, los cuchuflí. Entonces, si a ti lo que te gusta es cuchuflí, yo te estaba ofreciendo un vino Pinot Noir, la Française, de 1871, y a ti no te gusta el vino. Entonces, ¿qué voy a hacer contigo? Te puedo dar cuchuflí. Entonces, ¿sabéis qué? No te voy a mandar a un lugar donde es puro Pinot Noir. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a dar cuchuflí. Entonces, paradójicamente hablando, a veces, porque una persona, Dios le tiene buena onda, no le da las cosas buenas en este mundo. Y a la gente que le da las cosas buenas en este mundo, a veces porque no lo quiere. Ahora, no se asusten. No significa que necesariamente una persona tiene cosas malas o cosas buenas en este mundo es porque es un rashá y no le dan cosas buenas. No funciona tan así. Te estoy dando una regla general. Dice, Hashem te quiere mandar las cosas positivas y no tiene ningún tema de no mandarte las cosas positivas. Pero puede darse la circunstancia que, porque Dios no está en buenos términos contigo, te está pagando en este mundo. ¿Ya? Eso explica por qué a veces tenés gente muy mala, reconocidamente mala, qué sé yo, asesinos, genocidas, etcétera, que tienen un pic de cosas buenas y de repente caen. Entonces, cosas buenas, cosas buenas, cosas buenas, y cuando ya se les pagó todo lo bueno que eso, ¡pah! Ahí es la destrucción. ¿Ya? Es un concepto. Por el contrario, una persona que se define como 100% tzadik, no existe 100%, 70%. Es un gallo bueno, hace cosas buenas, pero tiene sus problemas, pues si no existe nadie que no tiene problemas. Entonces Hashem dice, mira, ¿qué voy a hacer yo? Dice, mejor pagarte que pasarte el soplete mientras estás en este mundo. El estado de este mundo es menos radical desde el punto de vista espiritual, es menos desde los dolores, es más temporal, pasa más rápido. Entonces mejor te pago acá. Te quemo acá. Porque si llegáis allá y te quemo allá, duele mucho más. Mucho más. Entonces se da que una persona, en el fondo, y esto es una cosa que ya sé que va a generar controversia, pero piénsalo con tranquilidad, sepárate emocionalmente y trata de verlo, en el fondo te conviene sufrir. Y eso es lo que estamos hablando, el tema de, no invitamos el sufrimiento, pero cuando nos llega el sufrimiento y tenemos una relación de confianza y entendemos que lo que ella me está diciendo dice, si me está llegando esto, es para mi bien, voy a tratar de entenderlo, voy a tratar de superarlo, voy a tratar de crecer a partir de esto, voy a sacar a los poderosos, no voy a cuestionar porque tengo confianza, yo soy el papá de la Hani, ¿verdad? Que sé que me está mandando las cosas positivas, a él le puede doler mucho cuando lo está haciendo, pero no es necesario, y se tiene que hacer justicia, se le tiene que pagar, y piénsalo, ¿qué es mejor? ¿Que te lo paguen acá o que te lo paguen allá? Tú lo hiciste, Hashem dijo, no lo hagáis por favor, pero si lo hiciste, tenéis que recibir las consecuencias. Ahora yo voy a tratar de maximizar las consecuencias. Entonces, cuando una persona, Sat Hashem, la mayoría de nosotros, cuando hacemos las cosas positivas, podemos confiar que estamos dentro de la zona de Tzadikim, y te llegan tzures, te llegan dolores. Puedes leerlos mal, amargarte, o puedes decir que te duelen, pero corriges. Hay veces que el dolor, en vez de ser un dolor que te ayuda a corregir y a mejorar, es un dolor que te mata, que te deprime, te tira para abajo y que no le ves el sentido y que lo resientes y que la. Eso no sirve para nada. Eso es perder la oportunidad. Perder la oportunidad. Hashem te está mandando y dice, mira, te estoy haciendo un favor. No quiero hacértelo, pero te mandé a este mundo para que tomes decisiones. No te puedo hacer que tomes decisiones y no tengan efecto. Si no tienen efecto las decisiones, no son decisiones. Hay que tomar decisiones. Y una vez que tomas decisiones, bueno, vamos a tratar de minimizar las cosas negativas, maximizar los positivos. Va a definir, si tú eres una persona que te defines como un tzadik, te voy a tratar de reservar más. Lo que te tenga que pagar en el Lama va, o sea, cuando ya te vas de este mundo, es mucho más doloroso. Se llama Gehinom, lo voy a explicar un poco más adelante, Hibutakever y un montón de otras cosas, Kafakela, cosas que son terribles. Entonces dice, mejor pagarle a este mundo. Entonces, no le digan a nadie, a pesar que lo estoy publicando en Facebook acá a miles de personas, es que, en estricto rigor, somos, entre comillas, medio masoquistas. No masoquistas, porque queremos el bien, pero aceptamos. Entendemos que Hashem es justo,
Entendemos que las cosas tienen un objetivo y que si me están pasando cosas que son difíciles, en vez de resentirlas y pelearlas, ¿cachai? Que nosotros tenemos una resistencia, acéptalas. Acepta lo que es. Y es justo. A veces no entiendes cómo. No entiendes cómo, no necesariamente vas a entender cómo. Pero en la medida que tú no solamente te duele, es como tú tienes que entender que la mayoría de las cosas que nos pasan en la vida, lo que nos duele más es lo que creemos sobre lo que nos pasa, no lo que nos pasa. Es decir, a una persona le pegan un combo y le dejan el ojo morado. ¡Duele! Pero el tipo queda enojado, resentido, vengativo, humillado, todo ese tipo de cosas son sufrimientos más profundos que van mucho más allá del dolor mismo. Por eso en su minuto en la introducción dije que el tema del dolor es un problema más difícil porque tiene que ver con tu relación con el dolor también, con tus creencias. O sea, no es fácil hablar de este tema porque es un tema que es profundamente emocional. Entonces, ¿cómo le explico y cómo me explico a mí mismo en momentos de dolor? El dolor es temporal, no es tan grave, no es definitorio. Fácil decirlo, otra cosa es con pelota. Yo se lo tengo claro. Pero lo que estamos tratando de hacer nosotros es entender esto lo más posible, con la mayor cantidad de distancia y con la mayor cantidad de entendimiento general, cosa de que cuando llegamos al cosa, dice, mira, puede darse, según este cálculo, una paradoja que muchas veces me ha pasado en la vida. Dice, mira, Rabino, ¿qué pasó? Yo empecé a guardar kashrut y ahora me echaron de la pega. Entonces yo le voy a decir, te tengo malas noticias, buenas noticias en verdad. Cuando tú no estabas haciendo las cosas adecuadas, entonces ayer puede ser que estaba diciendo, ¿sabes qué voy a hacer con este gallo? No tengo nada que hacer, no quiere. Porque empiezas a hacer las cosas positivas, entonces ayer dice, ahora te puedo corregir, ahora te puedo empezar a hacer pagar algunas cosas en este mundo en vez de que te las lleguen al mundo por venir. Entonces, porque a veces te acercas, pueden tener efectos que no son los que tú más quieres, pero los quieres. Porque lo que un despertar, tú dices, yo entiendo, tengo claridad como partimos al principio. Este mundo yo me creo para el máximo bien es el Olam Haba, este mundo es un medio para tomar buenas decisiones y tiene efectos. Yo estoy listo para pagar el precio. Y prefiero pagar barato acá lo antes posible. Cuando una persona tiene claridad. O si no, haz teshuvá y corrige. Si no tiene una agenda de hacerte sufrir, todo lo contrario. Diciendo, dice, te quiero dar todo lo positivo, elige bien. Si no quieres elegir bien, ¿qué hago? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que ver este mundo, las cosas positivas y las cosas negativas en este mundo son solamente una herramienta. Son herramientas. Entonces, si uno lo logra con esa perspectiva, entonces efectivamente se da cuenta de que le va a dar otra perspectiva sobre... No es que cuando te dan acá cosas positivas es un premio, es una herramienta. No es que te mandan las cosas negativas es un castigo, es una herramienta. Te significa para limpiarte, te significa para corregirte, te significa hacer... Ojalá que no dure porque duele. Pero sabéis que la vida parece larga, pero es corta. Así que ahí hemos introducido el Olam Haba y el Olam Asé, principios generales de explicarte que el Olam Haba y el Olam Asé no solamente son lugares donde tú estás preparándote y donde vas a llegar, sino también son lugares donde se le están llegando cosas a las personas, dependiendo cómo la persona se define. Si una persona se define como un rayá, le pagan las cosas buenas en este mundo y las cosas malas se las reservan para después porque en el gallo no clasifica. Y si una persona se define a sí mismo como un tzadik, entonces le pagan en verdad en el Olam Haba. Y en el mundo acá están solamente maximizando para tratar de tener el máximo balance positivo al final del mundo. Y si le tienen que pagar a este mundo, le conviene. Ahora, proporcionalmente a ser tzadik es una persona que tiene esto claro y por lo tanto está más preparado para pagar el sueldo. Si una persona, el pagar el costo. Eso que si una persona no está preparado, entonces ayer dice, mira, no te lo voy a mandar tanto, pero no te va a convenir, pero tampoco quiero violentarte en promedio. Y entendiendo de que hay dos sistemas, el sistema del individuo y el sistema del clan. Y esto conversan, ¿verdad? Porque lo que le pasa al individuo va a estar también supeditado a lo que le pasa al clan. Estimados amigos, seguiremos entonces capítulo 2 con el punto 4. Shabbat a todos. Saludos a todos. A Sara Esther,
Mira, Yael, María Teresa, Fanny, Liliana. Saludos a todos. Chao, chao.